Bienvenidos a Vida Nueva, un instante de reflexión que transmite esperanza por medio de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Iván Bonilla. Hola amigos y amigas de Latinoamérica y del mundo entero, bienvenidos una vez más a Vida Nueva, este programa de reflexiones que busca transmitir esperanza y vida a todos los que lo oyen. Gracias a aquellos que nos han escrito, a aquellos que han dejado sus mensajes, gracias por reproducir estas series, estos mensajes. Les recuerdo que si quieren descargarlos, si quieren reproducirlos, esto es completamente gratuito. Si ustedes quieren descargar la aplicación en su celular, Spreaker, y buscan Pastor Iván Bonilla y pueden escuchar los mensajes en cualquier lugar y en cualquier momento. Y por la internet también lo pueden hacer. Mis amados, qué grato es poder compartir la palabra del Señor juntos. Y en esta mañana encontramos la reflexión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Qué maravilloso pasaje el que leemos en esta mañana, mis amados, porque es increíble todas las lecciones que podemos encontrar en 11 versículos de la palabra de Dios. El mensaje nos habla acerca de una cena en la cual convergen los discípulos de Jesús y sus más íntimos amigos. Lázaro, aquel a quien él había resucitado anteriormente, después de que llevaba 4 días de muerto, y estaba también Marta y María, las hermanas de Lázaro. Ellos 3 eran amigos íntimos de infancia de Jesús. Lo conocían a Jesús perfectamente, lo habían reconocido como el Hijo de Dios, ¿sí? Y se reúnen en la casa de Lázaro aquel día para compartir la cena. Y Jesús no iba solo, Jesús iba con sus discípulos. Dice la palabra del Señor que se dio una cena en honor de Jesús. Lázaro, Marta y María estaban agradecidos con Jesús por el milagro que Dios había hecho, había obrado en la familia de Lázaro, en la vida de Lázaro. Y Marta, una de las hermanas de Lázaro, era quien servía a las mesas. Cuando usted lee los evangelios, se va a encontrar con que Marta era aquella que siempre estaba preocupada por la logística del evento. Marta era aquella que siempre estaba pendiente de la cocina, pendiente de la sala, de los invitados. Marta es la imagen de aquellos creyentes que siempre están pendientes de las añadiduras y de las cosas que hay alrededor, en vez de centrarse en el Maestro, en el Señor a quien se le daba honor en aquella cena, en aquella reunión. Por el contrario está María,
que María es la imagen de aquellos discípulos de Jesús que están pendientes de las enseñanzas del Maestro y que están pendientes de obedecer al Señor en cada momento y en cada circunstancia. Dice el pasaje que María tomó como medio litro de nardo puro. Era un perfume costosísimo, era un perfume espectacular en su aroma, y María toma este perfume y lo riega en los pies del Maestro. Y después, con sus cabellos, seca y limpia los pies del Maestro. María estaba preocupada por la presencia de Jesús en su vida. Quería con todo su ser adorarlo y exaltarlo, quería glorificarlo, y es así que Jesús la exalta y dice: esta ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. Mis amados, ¿cuánto tenemos que buscar ser más como María que como Marta? María, aquella sentada a los pies del Maestro buscando aprender una lección todos los días, queriendo aprender y obedecer al Señor y queriendo adorarlo. A veces buscamos a Dios simplemente para un favor, buscamos de Jesús simplemente para que haga un milagro en nuestras vidas, pero ¿cuántas veces lo buscamos simplemente para adorarlo y decirle: Jesús, me rindo a tus pies, haz conmigo como tú quieres hacer, Señor? Haz conmigo una nueva criatura. Señor, fórmame conforme a tu voluntad. Pero en esta cena convergen también los discípulos de Jesús. Y estando los discípulos de Jesús en aquel lugar, uno de ellos, llamado Judas Iscariote, era el tesorero del grupo de Jesús. Era aquel que guardaba el dinero en la bolsa, las ofrendas que recogían, porque mucha gente piensa que Jesús iba únicamente haciendo milagros, pero no necesitaban dinero para la logística. Escúchame bien, Jesús tenía un tesorero, y Judas era el tesorero de Jesús, era el tesorero de los discípulos. Entonces, por un momento, Judas se levanta en medio de la cena y reprende a María. Judas Iscariote, dice el versículo 4, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Judas es la imagen del discípulo hipócrita. Escúchame bien, Judas es la representación de aquellos que se acercan a Jesús pero simplemente buscando un bienestar personal, aquellos que siguen siendo orgullosos, egoístas y que tan solo están buscando figurar y sacar tajada de todo lo que se hace alrededor de Jesús. Escúchame bien, Jesús reprendió a Judas. Dice el versículo 6, dijo esto Judas no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella está guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Los religiosos, los orgullosos, los egoístas. La religión necesita de los pobres. Escúchame lo que te estoy diciendo. Porque hay gente como Judas que piensa que por sus obras hacia los pobres Dios los mirará con agrado. Y está bien, nosotros todos hemos sido llamados a hacer obras de caridad, a ser generosos, a dar más de esperar recibir. Pero Judas es la imagen de aquellos que piensan que dando una cena en la noche de Navidad a los pobres, purgan sus penas, limpian su alma, limpian su conciencia, y después en esa misma noche de Navidad se embriagan y discuten con su familia, golpean a sus hijos y hacen de su familia un desastre.
Hay muchos que buscan llevarle mercados a los pobres para limpiar su conciencia, pero están robando al Estado, están robando a sus jefes, están robando a sus empleados, son unos mentirosos, son unos fornicarios, unos adúlteros. Judas es la imagen del mal discípulo de Jesús, de aquel que solo busca el beneficio personal. Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que la desigualdad siempre va a existir, siempre habrá una desigualdad económica, porque el rico siempre querrá ser más rico y para ser más rico tendrá que oprimir al pobre, pero de vez en cuando buscará purgar sus penas y limpiar su conciencia haciendo una obra de caridad. Mis amados, ¿cómo estamos actuando ante el Maestro? ¿Eres tú de aquellos que el viernes de Semana Santa no come carne para limpiar sus culpas, pero que te embriagas, que estás consumiendo tu familia por culpa del alcohol, que estás dañando la imagen de Dios con tus hijos, que has llevado a tu familia al desastre, al divorcio, a la separación, porque simplemente no has dejado de ser individualista, egoísta, egocéntrico, orgulloso? Judas sacaba y robaba de la bolsa de las ofrendas del Maestro. Judas es la imagen de alguien que se acerca a Jesús, pero no le pertenece a Jesús. Y la escena termina mostrándonos a una multitud. Dice el versículo 9: mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Hay mucha gente que tiene celo por Dios. Hay mucha gente que busca colocar a Dios en el primer lugar, pero no lo hacen de la manera correcta. Había una multitud que se acercó a aquel lugar donde estaban cenando Jesús con Lázaro, sus familiares y amigos, y buscaron aprender y matar a Lázaro junto con Jesús. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo del judaísmo a Jesucristo. Es lo que vemos hoy en día cuando la gente se levanta y murmura en contra de los cristianos, porque se están convirtiendo del ateísmo al cristianismo, porque están saliendo de la religión tradicional, de la hechicería y de la brujería y de la idolatría al cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un milagro, había resucitado a Lázaro. Y cuando tú te acercas a Dios con la fe, Dios obra en milagros en tu vida. Dios puede hacer un milagro con tu familia, con aquel que está enfermo. Dios lo puede sanar. Y yo he sido testigo de muchos milagros que Dios ha hecho, muchos hogares que Dios ha restaurado, muchas familias que Dios ha bendecido por medio de la predicación de la palabra. Pero los religiosos de esta época, así como los judíos de aquella época, querían matar el milagro que Dios había hecho, simplemente para que la gente no dejara la religión tradicional. Mi amado amigo, ¿en qué grupo estás tú? ¿Eres de esos religiosos que murmura y critica sin nunca haber ido a una iglesia cristiana y ver lo que Dios está haciendo al interior? ¿Juzgas desde afuera? ¿O tal vez tú quieres ser como María, pero no has encontrado el camino? Tú que me oyes en esta mañana, no importa el lugar del mundo donde te encuentres, Dios quiere que tú dejes de ser un religioso más, para que te conviertas en un verdadero discípulo de Jesús, para que como María puedas postrarte a los pies del Maestro y decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a rendirme a tus pies. Mi amado hermano, mi nombre es Iván Bonilla, tu pastor y amigo. Te invito para que te acerques a Jesús libremente, para que no lo hagas de una manera religiosa y tradicional, sino para que busques del Señor con toda libertad, la libertad que produce
el leer la palabra de Dios, el invitar al Espíritu Santo de Dios a tu corazón. Y allí donde tú estás en esta mañana yo te voy a invitar. Si tú quieres dejar de ser un religioso y conocer realmente a Jesús, lo único que debes hacer es confesar tus pecados, que Dios, que es fiel y justo, los perdonará. Si tú has sido egoísta, orgulloso, si tal vez tú has robado